José María Claros, concejal de Infraestructura y Obras del Ayuntamiento de Málaga. Bueno, buenos días a los medios de comunicación, gracias por asistir. También muchas gracias a Javier Portero, el gerente de Aqualia, que hablamos prácticamente casi todos los días y con algunos de sus técnicos pues hasta alta hora de la madrugada, porque como sabéis el problema que tenemos con el agua es un problema que viene de ahora, viene ya desde el primer decreto de sequía que se lanzó de la Junta de Andalucía en 2021, pero ahora se ha agravado un poco más en estas fechas, desde cuando que se lanzó el 28 de junio, que nos cortaban un 20% más de agua desde Azaragua, del pantano de la Viñuela. Del agua no viene del pantano de la Viñuela. Por lo tanto, tomamos esa medida de intentar que no se podía baldear, que no se podían rellenar piscinas, que no se podía regar jardines ni públicos ni privados, y también tomamos otra medida de que todas las comunidades que estaban haciéndolo, porque había gente que no estaba tomando esas medidas y eso nos afectaba a los cortes que estábamos teniendo, pues de cortarle también esa agua tanto de baldeo como de riego, para intentar que ese corte de agua fuese el menos posible. El que esté aquí Javier Portero es para que nos explique un poco, porque tenemos muchas quejas de los ciudadanos, sobre todo a través de redes sociales, que se ha puesto muy de moda, que no saben por qué un día tienen agua, porque tienen una hora, tienen una hora, y desde ayer ya estábamos trabajando para que todos los días en las redes del ayuntamiento se suban las zonas que vamos a tener esa interrupción temporal de agua. El horario más o menos va a ser similar, pero para que estén un poco más informados los ciudadanos. Entonces, hemos tenido también una avería, no una avería, sino una conexión en la zona de Benajarafe, que hemos quitado han quitado 250 metros de tubería de fibrocemento, pues, aprovechando la senda litoral, y ahí hemos estado también una hora sin agua, que también lo va a explicar Javier Portero. Y dentro del ayuntamiento, como seguimos diciendo, pues de minuto uno nos pusimos a trabajar. Hemos pedido una subvención a la Fond Next a la Comunidad Europea, de un PERTE del agua, para intentar cambiar una tubería que tenemos desde la zona de la Bajamar hasta el Rincón de la Victoria de fibrocemento, que es la que produce un poco más de pérdida, y además también son tuberías que ya están obsoletas, y también para captación de algunos pozos. Por lo tanto, decirle a la ciudadanía que seguimos trabajando, pero tenemos este gran problema, que seguimos diciendo que hay que intentar consumir lo menos posible, intentar ahorrar. Lo de las piscinas, lo vuelvo a decir, sé que es muy engorroso, pero tenemos 22 kilómetros de playa muy bonita, en la cual no gastamos agua y es interesante, y por lo tanto le voy a pasar la palabra a Javier, y de nuevo agradecerle el esfuerzo que han hecho, porque sé que son 4 personas más las que han metido para todo el tema de fuga, avería y demás, que también estamos muy encima, para que nos explique un poco ya más detallado el problema que estamos teniendo. Buenos días, mi nombre es Javier Portero, soy el gerente del Servicio Municipal de Aguas de Vélez Málaga. Como sabe toda la ciudadanía, estamos teniendo ciertos problemas porque nos han reducido el abastecimiento en alta desde la mancomunidad en torno a un 20%. Eso se ha tenido que traducir en que reduzcamos nosotros el caudal suministrado al municipio en torno al 20%. Lo que estamos intentando desde el servicio es que esa reducción del caudal a la ciudadanía pues afecte lo menos posible, y se está llevando principalmente a cabo en restricciones nocturnas y en los depósitos que así lo requieren, porque tienen menos capacidad de almacenamiento. El problema básico que tiene el municipio de Vélez Málaga es que tiene un sistema hidráulico bastante complejo, con muchísimos kilómetros de tubería y muchas instalaciones. Carece de depósitos reguladores de volumen importante, y eso hace que todo tipo de corte, de restricción, de averías, de problemas que tengamos, se traduzca en algo muy complejo de llevar a cabo y de regular. Cualquier actuación que lleve a cabo puede suponer roturas en tuberías y determinadas inconvenientes que finalmente se puedan traducir en que la población pues, se pueda encontrar en determinadas horas del día sin agua. Uno de los problemas principales que tiene la población es que muchas veces no se entiende bien cómo funciona el sistema de agua. La gente entiende otros suministros de forma bastante clara, pero el agua yo creo que es un poco la gran desconocida. Entonces muchas personas, cuando le anuncias que puede haber restricciones entre las 10 de la mañana y 10 de la noche y 7 de la mañana, pues piensan que a las 10 de la noche ya no tienen agua y que a las 7 de la mañana pues vuelven a tener agua. Pero eso realmente no es así, porque el agua es un fluido que viaja por tuberías, pesa bastante, la velocidad es bastante lenta,
y por ejemplo no es comparable con la luz. La gente muchas veces se pregunta, oye, yo tengo luz, me la cortan y al instante vuelvo a tener luz. Claro, la luz circula a 300.000 kilómetros por segundo y el agua circula a 1,5 metros, 2 metros por segundo. Eso hace que llegar el agua a los sitios pues sea más compleja. Dependiendo mucho de dónde está la vivienda de la persona, en qué zona y a qué altura está el depósito, pues bueno, puedes que tú cortes el agua en el depósito y si la casa está por la zona baja, pues realmente esa persona no se entere de que el depósito se corta el agua, porque todo el agua de la tubería va cayendo por gravedad y hasta que la tubería no se vacía por completo, él no lo nota. Sin embargo, una casa que esté al lado del depósito, en el momento en que tú cortes el agua en el depósito, pues automáticamente, en cuanto se vacía un poquito la tubería, pues se queda sin agua. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando tú repones por la mañana el suministro, si la tubería se vacía mucho, entre que se llena la tubería y no hay problemas, pues claro, el agua pesa y origina problemas en las tuberías por el propio peso del agua y el rozamiento del fluido. Pues puede que no haya problemas y la casa de abajo inmediatamente tenga agua, porque la primera agua que cae por gravedad y llega hasta abajo, y las casas de arriba pues tarde más hasta que se llena la tubería. Entonces es una de las pegas que están teniendo la gente, porque no se explica bien por qué el agua en determinados sitios se repone y tarda más en llegar y en otros se repone y tarda menos en llegar. Es muy importante que la gente tenga en cuenta que este problema es un problema que vamos a tener si sigue sin llover, quizás más acuciante. ¿Por qué? Porque cada vez tienes menos recursos y cada vez tienes los consumos de la población o tendentes a aumentar o estables. Con lo cual, la única solución que hay para que este problema se atenúe y la gente tenga menos problemática es reducir el consumo del recurso y tratar de aumentar el recurso. Eso es lo que estamos trabajando todos los días. Reducir el consumo de recursos supone pues, que desde el ayuntamiento, que es el principal consumidor, pues están haciendo todos los trabajos necesarios para que se consuma menos agua, reduciendo los riegos, reparando más rápido las averías, teniendo las instalaciones más adecuadas y pidiendo a la población que en la medida de lo posible haga un uso más eficiente del recurso. Con eso reduciremos el consumo y de otra forma estamos también trabajando en que se aumente el recurso, es decir, intentar poner en marcha todas las actuaciones que puedan ser necesarias pues para que volvamos a tener más agua en alta, de forma que podamos volver a suministrar el caudal necesario para la población. La Junta de Andalucía está llevando a cabo algunas actuaciones, llevan durante ciertos años, para tratar de tener más recursos, trasvase de la cuenca occidental y la famosa planta depuradora. Y nosotros, por otra parte, pues estamos analizando antiguos sondeos que tenemos, que en su día se abandonaron, para poder tratar de ponerlos en funcionamiento. De esa forma tendríamos algo más de recursos, y si casamos tener algo más de recursos con consumir algo menos de recursos, pues podremos volver a tener el consumo estable y que la gente no tenga ningún tipo de restricción. Entonces, el objetivo de esta rueda de prensa, ¿qué es lo que quieren transmitir a la ciudadanía? Básicamente lo que queremos aclarar a la población es que no es que se estén llevando a cabo cortes todos los días en todo el municipio y todo el municipio esté afectado de cortes o de restricciones de suministro. Lo que estamos haciendo es intentar adecuar el consumo del municipio a la situación actual que tenemos, que es que contamos con un 20% menos de aportación. Entonces, para eso estamos trabajando en reducir los consumos y en determinadas zonas o determinados depósitos donde no tenemos capacidad de regulación, porque son depósitos muy pequeños, pues reducir el suministro durante una serie de horas diarias. Para que la gente entienda que muchas veces puede encontrarse con que no tiene agua y es debido a que en la noche es posible que el depósito se haya cortado el suministro y por la mañana, cuando intenta abrir el grifo, todavía no haya llegado el agua. Y por supuesto también un mensaje a la ciudadanía, me imagino, que de consumo responsable del agua, de intentar ahorrar agua. Cuéntanos. Ese mensaje se traslada sistemáticamente. De hecho, yo creo que tanto la ciudadanía como todo el uso que se hace del agua cada día es más responsable. Si los electrodomésticos no tienen nada que ver con los electrodomésticos que eran de hace 20 años, los sanitarios, cualquiera que haya ido a un hotel Meliá hace 30 años, pues vería unas cisternas que no tienen nada que ver con las que son hoy en día. La mayor parte de las viviendas ya no tienen bañeras, tienen platos de ducha. Es decir, la ciudadanía, por el propio modo de vida y la concienciación, cada vez hace un uso más responsable del agua. Lo que pasa es que, claro, la ciudadanía aumenta, el turismo aumenta y las necesidades de dotación de los recursos pues van aumentando. Eso se tiene que casar con que tengas más recursos. Si, como se da la situación ahora mismo, no llueve y tienes menos recursos, pues al final tienes que ajustar todavía más el uso que estás haciendo del agua normalmente. Bueno, y aunque la ciudadanía esté concienciada y tal, ¿qué mensaje le
ya que están aquí los micrófonos, Yo creo le que- vuelve a trasladar a la gente, al ciudadano normal, para que ahorre agua? El mensaje que hay que trasladar es que el problema que tenemos con el agua es un problema que ha venido y si no se hace nada y la climatología no cambia, tendrá que quedarse, y que ante ese problema pues tendremos que hacer un uso del agua mucho más responsable, y algunas actuaciones que antes hacíamos de forma cotidiana pues no podremos hacerlas. Por ejemplo, tendremos que reducir en determinadas casas, pues si tienen jardín con césped natural, pues a lo mejor hay que pensar en que hay que cambiar a césped artificial. En determinadas casas pues que tengan piscinas con unas láminas de agua muy grandes, pues tendrán que pensar que a lo mejor tienen que reducir las aportaciones a las piscinas o intentar llenarla de alguna fuente alternativa. En el uso de los electrodomésticos, pues hacer el uso de los electrodomésticos a plena capacidad de carga, las lavadoras, los lavavajillas, y en general pues hacer el uso de un recurso que tú tienes limitado como si consideraras que no vas a tener el recurso. Es como yo vivo en el campo y tengo un aljibe de 30 metros cúbicos y sé que ese es mi recurso, pues hago el uso del agua del aljibe lo más reducida posible para garantizar que tenga los máximos días posibles de consumo. Pues ese es el mensaje que hay que trasladar, que todo el mundo tiene que hacer un poco el uso del agua pensando que no la tiene, es decir, no pensando que tú abres el grifo, que es lo que siempre nos pasa. Yo siempre digo, una de las sensaciones que más angustia causa al ser humano es que te quiten el cargador del teléfono móvil, porque estás viendo cómo se te va agotando la batería y te empieza a causar ansiedad. Pero yo creo que la segunda sensación de angustia es no tener agua, porque vas al baño, no tienes agua, vas a lavarte las manos, no tienes agua, vas a ducharte, no tienes agua. Entonces hay que pensar que esa situación se te puede dar y que como todos no trabajemos en reducir el recurso, esa situación se dará con mayor asiduidad cada día.